Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos, um dos hosts desse podcast, e aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Hoje um dia muito bacana aqui, temos a honra de receber uma pessoa especialista no ramo aí de nutrição animal e vai contar um pouquinho pra gente aí sobre aditivos, pecuária, tanto na América Latina, também mais especificamente aí no México. E antes da gente começar aqui, já deixo um recado aí para vocês que ainda não segue o nosso canal aí no YouTube. Clica aí no botão de seguir, isso aí ajuda o conteúdo nosso a chegar para mais pessoas. Compartilhe e também curta, que aí o algoritmo entende aí que a gente e vai divulgar mais essa informação para mais pessoas, tá bom? Temos a honra aí de receber o Dr. Antônio Garcia, que trabalha na empresa Fileô. Seja bem-vindos aí ao nosso podcast, Dr. Antônio. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Espero que seja um bom bate-papo e podamos ter ideias mais claras, vocês e eu, de como melhorar a produção pecuária de alguma maneira. Bacana. E, doutor Antônio, para o pessoal que ainda não conhece um pouquinho da sua história, como é que foi a sua trajetória aí dentro da pecuária, o interesse e a sua formação aí profissional? Mi formación profesional comienza no México, en la Universidad de Guadalajara, donde estudié zootecnia, 1987 a 1992. Pues salí de ahí y fui a estudiar un masterado y un doctorado en la Universidad de Texas A&M. Y pues en 1999 me incorporé para trabajar con Fileo. He trabajado con Fileo 26 años ahora y he tenido la oportunidad de viajar por gran parte del mundo, viendo nuevas tecnologías de producción, especialmente uso de probióticos, de levaduras vivas, de posbióticos, y viendo cómo ha mudado el mundo en cuestión de la aceptación de diferentes productos de la pecuaria, cómo el consumidor ha comenzado a ejercer una presión para que la producción sea de acuerdo a lo que él quiere. Bacana. E a sua formação foi em zootecnia ou veterinária? Soy zootecnista de formación universitaria, pues hice un masterado en la producción de gado de corte y finalmente un doctorado en nutrición animal. Bacana. E nessa fase inicial que você entrou na Fileô, você atuou mais no México ou você já assumiu uma posição global? Asumí una posición regional en ese momento. Sí. Era como coordinador de pesquisa y desenvolvimiento para toda América, desde Canadá hasta Chile. Y desde ese momento, desde 1999, comencé a viajar a diferentes lugares. Primero México, Estados Unidos y Canadá, pues Costa Rica, pues Brasil y Argentina. Ahora acho que la mayor parte de los países tengo que ver alguna cosa, pero ahora como servicio técnico, ya no como pesquisa y desenvolvimiento. Doutor, dentro desses sistemas de produção, você tem uma longa trajetória aí, né? Porque a partir de 92 já começou depois do masterado ali, do mestrado, já começou a trabalhar a campo. Você tem notado como você tem notado as fazendas nesses diferentes países, tá? Vamos pegar dos países que têm umas produções leiteiras importantes, como Brasil, México, Estados Unidos. Como que você tem notado essa produção leiteira tecnicamente, tá? Como tem evoluído isso aí na sua visão? Eu creo que ha habido una gran evolución de la nutrición, también del manejo, pero particularmente ha evoluido bastante la genética, mucho más que las otras áreas del conocimiento. Y acho que ahora tenemos una vaca leitera que la fazenda puede producir
perto de un 50% de lo que requiere el animal como parte de su nutrición. El otro 50% tiene que ser importado de algún lugar, graos, algunos otros ingredientes. Entonces faz cada vez más difícil porque cada vez se está exigiendo más a la vaca producir más leite y eso precisa de dietas cada vez más concentradas. Y acho que eso crea un desbalance en los animales. Entonces he visto una evolución de animales que cuando comencé en 1999, llegar a producciones de 30 litros era como wow, era algo muy, muy grande. Ahora tenemos animales que producen 40, 42 litros de promedio en la lactancia en muchos lugares. No es diferente en cada país, pero en muchos lugares se puede llegar a eso. Y acho que eso está demandando cada vez más conocimiento, más pesquisa, cada vez sobre questões diferentes. Se não me engano, tem um trabalho no Dairy Science, na revisão dos 100 anos, se não me engano, do Baumgart, que ele mostra bem exatamente o que você comentou. Ele pegou a vaca da década de 40, se eu não me engano, e ali a gente tinha um animal com, em média, na lactação, 305 dias, de 2.000 quilos por animal, 2.000, 2.500 quilos por animal. E chegando no patamar atual, acho que o dado da revisão é de 2017, 2018, se não me engano, com vacas com 10, 11 mil quilos na lactação. Então, um incremento praticamente linear da década de 50 até hoje. E, obviamente, o senhor relatou um ponto importante, né, que é genética, mas acho que tanto a genética quanto a nutrição, conforto, vários mecanismos vêm dando suporte para esse potencial, para esse mérito genético. Sí, ¿no? desde luego que todo va ayudando, pero acho que la genética se desenvolvió más rápidamente porque era más fácil, especialmente en el bovino leitero, era más fácil seleccionar para producción de leche. Y acho que a nutrición y a reproducción han tenido que pushar fuerte para lograr alcanzar a los genetistas. Cada vez es mucho más, hay mucho más conocimiento da nutrición y cada vez se reconoce más el valor de los bovinos de poder utilizar forraje. Entonces tenemos que maximizar la utilización de forrajes y para eso no solo están los ingredientes que tienen que ser de muy alta calidad, sino también precisamos algunas ayudas con algunos aditivos, algunas cosas para lograr esas producciones más elevadas. Y acho que en el futuro va a ser muy importante el conocimiento de la nutrición de precisión, de saber en qué puntos tenemos que dar cuántas cantidades de nutrientes para lograr que la vaca produzca lo que estamos requiriendo, lo que le estamos pidiendo. E nesse aspecto aí até comentando um pouquinho que o doutor falou, realmente hoje, depois que entrou o teste de genoma aqui no Brasil, hoje o pessoal já consegue, coletando uma amostra de pelo da bezerra já jovem, saber o potencial genético até para decidir se vai criar ou não aquela bezerra. Então realmente tem acelerado muito, mas aqui eu acho que também no México tem um desafio muito grande da parte de ambiência, né? Estresse térmico. A gente sabe que algumas regiões dos Estados Unidos também, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que são os desafios lá da pecuária de leite no México, né? Com ambiência, forragem, o que são os pontos aí que você destacaria lá, né? Que vocês enfrentam aí de desafio? Bueno, para mis amigos brasileiros, voy a comentar que no México tiene 4 regiones leiteras principalmente, una localizada no centro, perto de una ciudad que se llama Querétaro. Ahí existen perto de unas 50,000 vacas leiteras. Pues tenemos la región de Torreón, La Laguna, donde existen alrededor, perto de unas 300,000 vacas leiteras, que es la principal región. Después tenemos Jalisco, perto de Guadalajara, donde jugó Brasil el Mundial de 1970, que fueron campeones lá. Y o Estádio Azteca fica lá? Estádio Jalisco fica en Guadalajara. Estádio Azteca fica en la Ciudad de México. Pero no final, perto de Guadalajara existen también alrededor de unos 350,000 animales de leitería. Y finalmente la 4ª región leitera de México fica en Chihuahua.
casi todas las regiones leiteras no México están en ambientes de estrés térmico, en regiones semidesérticas. Temperaturas por ahí de los 35 grados centígrados no verano. Y acho que se ha trabajado bastante alrededor del estrés térmico por dos situaciones. Uno, para estabilizar la reproducción alrededor del año. No hacer una producción leitera tan estacionalizada. Y dos, cada vez hacer más pequeño el gap entre el invierno, donde se produce más leite por un clima más agradable, y el verano, donde se pierde 25-30%. Acho que el interés ahora de las personas de la lechería es tener un gap de un 10% cuando mucho. Ese es el objetivo. Y para eso se está trabajando en nutrición, en conforto animal. Muito en esfriar vacas para lograr que los parámetros de reproducción sean mejores. Y básicamente el negocio de la leitería es un negocio de reproducción. Si tenemos becerros, tenemos leite. Si no hay becerros, no hay leite. Entonces, acho que las estrategias están en eso. Falando en sí de lo que ha sido la evolución de la leitería en México, es cada vez tenemos rebaños más grandes. Acho que cuando comencé a trabajar, por ejemplo, en Querétaro, el rebaño era como de 200 vacas leiteras en 1999, promedio, por cada productor. Ahora fica perto de 1.500 vacas. Es el mismo número de vacas leiteras no México en los últimos 10 años, pero con menos facendas. Ha disminuido el número de facendas y ha aumentado el número de animales por facenda. ¿Por qué? Porque cada vez el lucro es más bajo por cada animal, y entonces precisas de tener más animales para dar en economía de escala. Y acho que esto sucede cuando el costo de la tierra empieza a ficar más elevado y la presión empieza a ser más productivo por unidad de tierra, por hectárea, por como quieras llamarle, metro cuadrado. Y ahí ha sido cada vez pushar más la producción individual de vaca por día, buscando llegar a niveles como los que mencioné, 37, 38, 40 litros por animal por día para ser rentable. E os sistemas de resfriamento lá, qual que são os mais usados? É o cross, ventilation, ou é mais aspersão, ventilação na pista e na sala de espera? O que tem, o pessoal tem usado mais lá? Tienen todo, tienen ventilación y aspersión en la sala de espera. Ahora, últimamente, están, ¿cómo falas? No sé cómo hablar en portugués eso, pero túneles de enfriamiento. Túneles de enfriamiento para llevar a grupos de vaca perto al parto, vacas frescas y vacas de alta producción como prioridad, llevarlas en estos túneles de enfriamiento 3 o 4 veces no día, cuando menos, para tener gado más confortable. Todo lo que me falaste, ventilación, los corrales, aspersión, está presente en los lugares donde hay más problemas. Sobre todo, como falé, cuando tienes... acho que cada vez que pides que la vaca produzca más, tienes que darle más conforto. Sí. Si quieres que produzca 20 litros de leite, no precisas de todas estas cosas. Si quieres que produzcas 40, tienes que investir un monte de dinero y energía para que suba la producción. Entonces, acho que se han buscado todas las tecnologías de enfriamiento posibles. E aí o interessante que eu acho também na região mais desértica, né, a gente tem duas vantagens, né? Uma que a umidade do ar é mais baixa, então o potencial de resfriamento é muito maior. E outra que normalmente as noites são mais frias, né? Que às vezes aqui no Brasil é um problema ainda a gente ter no verão noites aí ainda acima de 25 graus Celsius, é mais comum, né? Não sei. No, lá también tiene eso, pero sí, en la noche tienen un poco de menos presión del estrés térmico. Yo acho que las producciones leiteras en México se movieron hacia esas partes porque eran partes que no tenían población. Y entonces eso hacía más fácil tener los rebaños leiteros sin alto impacto para los humanos.
Los cheros, las... moscas. Sí, moscas, desperdicio y todo era más fácil. Ahora está Torreón, Querétaro, son ciudades muy grandes y acho que ya hay un problema ambiental. Pero la primera parte cuando movieron fue por eso. Y acho que son lugares donde se produce menos volumoso. Entonces el volumoso tiene que venir parte de esos lugares y parte de importado de fuera, de otros lugares, para poder llenar los requerimientos. Y cada vez veo más fuerte veo más creciente la necesidad no de crecer en número de vacas, sino de asegurar el piso forragero para los animales. Y eso acho que ahora va a detener bastante el crecimiento. Ya no creo que vayan a crecer, ya no acho que vayan a crecer los rebaños en cuanto a número de rebaño por facenda. Ahora van a intentar asegurar la comida de los animales. Y en el clima desértico es complicado. Tienes que tener irrigación para tener silajes de boa qualidade, cosas así. Fala. Essa silagem vem de fora, uma parte? Una parte sí. Acho que en muchos lugares de México 50% del silage viene de fuera de la fazenda. E qual a distância que essa silagem desloca? Varía bastante, entre 200 kilómetros y 500. Es un lugar, es considerable. Lo más caro que existe en el mundo es lo que no puedes tener. Entonces, si tienes vacas leiteras y precisas de forraje, a vezes tienes que pagar bastante por transportar. Mas diante desse cenário aí, você comentou que tem tido por partes dos nutricionistas e também dos fazendeiros intenção de aumentar a forragem nas dietas, otimizar a forragem nessas dietas? Ou? Yo acho que cada vez existe más la necesidad de optimizar la utilización de forraje, porque es menos disponible. Entonces, el leitero o el nutricionista cada vez busca más la optimización en el uso de los forrajes, no incluir más forrajes porque ya es complejo. Entonces, ahí es donde viene la utilización de diferentes estrategias de aditivos. Vamos a hablar, hay lugar en el sol, bajo el sol para todos. Tamponantes, enzimas, leveduras, probióticos, para intentar hacer la mejor utilización posible del forraje y tener producciones adecuadas. Falé hace un rato, hace poco, que normalmente una vaca que produce 20 litros de leite no precisa aditivos, no precisa mucha tecnología, puede hacerlo un poco sozinha. Cuando le pides 40 hay que ayudarla bastante. Y acho que ahí es donde entran todas estas tecnologías. Y acho que la mejor forma de usar estas tecnologías es primero intentar hacer todo lo que es respectivo a manejo en los animales. Onte vi una conferencia del doctor Salvati donde falaba mucho de qué hacer en los procedimientos de manejo de la alimentación. Tamaño de partícula das fibras, tipo das fibras y eso. Y después buscas las tecnologías de aditivación. Sí. Y ves cómo puede mejorar esos aditivos, pero primero hay que cumplir con el manejo bien. Intentar hacerlo lo mejor posible para que los aditivos sean como la parte de acima del bolo. Que sean la decoración bonita y den una ayuda extra. Sí. Pero primero hay que hacer lo que tiene que hacer uno, en picar el silage de buen tamaño de partícula, de utilizar bien el carro mezclador, de hacer todas estas cosas para que al final los aditivos den un resultado positivo. E hoje, lá, o tipo de forragem que mais é usado lá, doutor, qual que seria? Ha habido un movimiento muy importante, doctor Salvati. Faz unos 10 años la alfalfa era la reina de la producción de leche. No se podía concebir ninguna producción leitera sin alfalfa. Ahora ha mudado mucho hacia el silage de maíz, silage de milio. ¿Por qué? Por el agua. Y por la necesidad de producir más materia seca por área. Y el silage es mucho más efectivo en eso que la alfalfa.
Entonces ha mudado bastante. Acho que hoy la base forragera no México son silages, puede ser de milho, de sorgo, y no invierno de pequeños granos, triticale, avella, cebada. Esa es la base forragera. Y cada vez moviéndonos más hacia la utilización de silages, no de pastos verdes. Acho que no final el hecho de tener silages en la alimentación de los animales es finalmente tener una consistencia en lo que les estamos forneciendo a las vacas. No es tanto que sean de mayor calidad o no, que no es el objetivo de los silages, sino es tener consistencia en el fornecimiento de alimento, porque los animales responden bastante bien a la consistencia en su dieta. Entonces, acho que en México cada vez la utilización de silages es la base forragera de la produção leiteira. Essa questão aí que você comentou da digestibilidade de fibra, hoje tem sido uma preocupação também muito grande aqui no Brasil. A gente vê algumas fazendas que conseguem, em rebanho de alta produção, adicionar mais forragem, chegar aí talvez um número aí de 60%, né, da matéria seca com forragem, mas tem que ter todo um programa. É claro que o aditivo, conforme você falou, acho que é o plus ali, mas hoje eles têm, por exemplo, até a área que o William atua também bastante, hoje a gente tem visto aí que, primeiro, a seleção do híbrido, né, apesar de ter um range aí pequeno entre os híbridos de digestibilidade de fibra, mas é um ponto que o pessoal tem olhado. O uso de fungicida, né, já tem algumas pesquisas mostrando que quando a gente faz tratamentos com fungicida na lavoura, tem melhorado a parte de doenças das plantas e, consequentemente, a digestibilidade de fibra. E hoje também a gente teve, recentemente, num simpósio mundial da silagem que aconteceu lá na Flórida, o International Silage Conference, e tem uma pesquisa aqui do Brasil, da Universidade Estadual de Maringá, eu não sei se eu vou lembrar o nome da molécula, benzodrazida. Alguma coisa parecida também, não lembro. Eu não vou... eu não lembro de cabeça. Que eles estão aplicando, fazem uma aplicação na lavoura, num momento específico, eu não vou lembrar o estágio de crescimento do milho, que causa uma redistribuição da lignina na planta. O teor da lignina fica o mesmo, só que ele redistribui ela de uma forma que aumenta a digestibilidade de fibra. E também é uma tecnologia aí que a gente tá de olho, que também pode agregar, né, essas tecnologias conjuntas, pensando em lavoura. Pensando no silo, mostraram lá que a próxima fronteira dos aditivos para a silagem, né, na parte de inoculantes, primeiro foi cair o pH mais rápido, a primeira leva de inoculantes. A segunda é aumentar a estabilidade aeróbica, produzindo ácido acético para manter a qualidade do painel e evitar crescimento de levedura. E a terceira onda dos inoculantes agora, tudo bem que eles tentaram antecipar um pouco o tempo de abertura do silo, foi também algo importante, mas agora bactérias que produzam enzimas que já dentro do silo permita digerir parcialmente essa fibra e melhorar a digestibilidade de fibra. E aí a gente chega na ponta, né? Que aí é a questão do nutricionista, né, conseguir ter uma forragem de alta digestibilidade, ele consegue ajustar a dieta, fazer todas as combinações que a gente estava discutindo ontem no evento, que a gente sabe, até o próprio NASA em 2021, né, quando passa um amido de 26% na dieta, ele penaliza a digestibilidade de fibra, porque ele entende que mais amido chega a um ponto que prejudica, né, principalmente o pH abaixo de 6, as bactérias celulolíticas não vão aderir, né, bem na fibra, né, para digerir. E aí que eu acho que entra também a parte toda que o doutor comentou dos aditivos, né, em ajudar nesse cenário, né? E nesse cenário aí de aditivos, o que o senhor tem visto aí que tem colaborado para melhorar essa digestão de fibra no rumen, que acaba que é um efeito indireto às vezes, né? Controla o pH e indiretamente ajuda essas bactérias celulíticas, né? Acho que cuando precisas de producción más alta de leche por vaca por día, tienes que usar altos teores de almido. Es una realidad. Sí. Y eso va a mudar las condiciones de pH do rumen. Entonces, finalmente, tecnologías taponantes que utilicen algunas cuestiones como bicarbonato de sodio,
alcalinizantes como el óxido de magnesio y, ¿por qué no?, leveduras vivas. Pueden ser bastante interesantes utilizar las tres tecnologías al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una parte, por ejemplo, que no es solo control del pH, es lo que faló usted, doctor Salvati, de tener más bacterias que degraden ese forraje en el rumen. Uhum. Y si podemos hacer que el rumen tenga condiciones para que moren más bacterias, va a ayudar a que se digiera más ese volumoso. Sim. Entonces, acho que ahí es donde tienen un lugar, por ejemplo, las leveduras vivas, las leveduras probióticas, para modificar el ambiente ruminal. Bajas cantidades de levedura viva pueden hacer este trabajo de modificar el ambiente ruminal y exactamente permitir que las bacterias que degradan la fibra se acerquen de manera más fácil a estos pedazos de fibra y comiencen su digestión. Acho que el controlar el pH suavemente da ya una parte del trabajo, Sim. pero el trabajo se va a volver más completo cuando tienes algo que también estimule el crecimiento bacteriano no rumen. Uhum, com certeza. E hoje a gente tem, né, nessa parte aí do bicarbonato, tem até no NASA em 2021, alguns trabalhos mostrando quando a gente aumenta o DCAD da dieta para 250, melhora essa digestibilidade de fibra e que ele contribui para isso. Mas na parte de leveduras, existe muitos tipos de produtos, né, aí no mercado. A gente tem tanto levedura viva, levedura morta, levedura autolizada, cultura de leveduras, parede de leveduras. Como que a gente pode discernir esses produtos e qual que é a função ou o mecanismo de ação de cada um deles dentro do animal, especificamente aí da vaca de leite? Wow, me preguntas algo complexo porque voy a tener que falar a favor de lo que yo faço. Pero no importa, voy a falar técnicamente de la manera más correcta que puedo. Sim. Acho que un diferencial esencial entre los productos de levedura, la levedura viva, como falas, puede respirar y retirar el oxígeno y modifica el rumen y precisa cantidades pequeñas. Los productos como las culturas de levedura o leveduras mortas o hidrolizadas aportan nutrientes que son sustrato para las bacterias do rumen. Finalmente, esto precisa de una cantidad más elevada para tener un resultado. En general, yo podría falar que para tener efectos sobre el pH es mejor la levedura viva. Para tener efectos sobre las bacterias totales, depende la cantidad que agregues de una cultura de leveduras o de una levedura hidrolizada para dar la cantidad adecuada de sustrato para que crezcan las bacterias. No voy a falar de cuáles las cantidades adecuadas porque cada empresa sabe lo que hace y qué pesquisas fornece a los consumidores, pero sí voy a falar que es diferente. Voy a falar que de los sustratos precisas cantidad para que funcionen. De los aditivos como la levedura viva, precisas que sean muy activos, que tengan grandes cantidades de unidades formadoras de colonia y fornecer la cantidad adecuada por vaca por día para que tengan un buen funcionamiento. Sim, e no caso da levedura viva, além dela consumir o oxigênio, que é um dos fatores aí que contribui para melhorar a digestão de fibra, quais os outros mecanismos que ela ajuda a controlar esse pH do rumen? Básicamente es ese. La levedura viva consume el oxígeno y de esa manera modifica el ambiente y poblaciones de bacterias que normalmente están en bajas cantidades en el rumen, como selenomonas o megaesfera, empiezan a crecer en número. Y cuando crecen esas bacterias, consumen mayor cantidad de ácido láctico y evitan que se acumule en el rumen. Entonces eso es lo que hace ese cambio. A más de eso, la levedura no solo tiene un impacto directo sobre la fermentación ruminal, pero una parte de la levedura pasa no trato digestivo posterior y ejerce un efecto sobre el sistema inmunológico. Entonces, interactúa con el sistema inmunológico del animal
y mejora en general el estado de salud, porque es como un entrenamiento para cuando pueden venir infecciones. El sistema está activo, pero la levadura no infecta, y no final, cuando llega una infección, el sistema inmunológico responde más rápido. Entonces, para mí las funciones de levadura viva son modificar el ambiente ruminal y después también interactuar con el sistema inmunológico y mejorar el estado de salud general de los animales. Essa levedura viva, do ponto de vista de utilização dela na dieta, tá? Qual que é ela é liofilizada? Como é que ela se dispõe em um produto e como que é a utilização dela na dieta? E assim, o tempo de, caso ela esteja liofilizada, né? Ela já começa a ter atividade já na dieta de crescimento, ela precisa chegar no ambiente ruminal para de fato ter atividade? Como que é essa dinâmica? Já os produtos de levedura viva existentes no mercado están deshidratados. Ajá. Y vienen, por falar de alguna manera, a un 95-96% de materia seca. Tá. Y cuando entran no rumen, en el medio ruminal se empiezan a hidratar y la levedura comienza a metabolizar de manera más rápida. Cuando está en el producto original, está dormida, por falar de alguna manera. Ajá. Entra, se hidrata y comienza su actividad metabólica y es cuando empieza a actuar sobre el ambiente ruminal. Este tipo de productos, acho que precisan al menos de 10 a 14 días para comenzar a tener un efecto en los cambios que van a hacer en el rumen. No son productos que des un día y al día siguiente veas un cambio general en el estado de digestión y de salud de los animales. Precisas mínimo 10 días, 14 días para empezar a ver los cambios en la calidad de las feces, cambios en la producción leitera. Diferentes factores pueden estresar, pero acho que entran, se rehidratan y finalmente empiezan su metabolismo y su mecanismo de acción no rumen. A umidade da dieta já começa a ter uma hidratação suficiente para ela ter atividade ou não? Em torno de 50%, vamos pensar aí, 48%? Voy a decir que no tantos. No tanto. Puede ser que sí se empiece a activar un poco la levedura, pero en una dieta normalmente adicionada con levedura puede durar, aunque tenga 50% de umidade, puede durar entre 4 e 6 horas sem nenhum problema. Tá. E um ponto que eu acho que muitas pessoas às vezes questionam, a gente sabe, por exemplo, que vitaminas, quando a gente tem no núcleo mineral, na presença de microminerais inorgânicos, começam a se deteriorar ao longo do tempo, às vezes dentro do mineral, né? Às vezes com 3 meses, tem que até adicionar alguns aditivos para evitar essa oxidação. Na parte da levedura, ela ali, por ser um ambiente dentro ali daquela mistura mineral, ela sofre algum efeito ou a viabilidade dela permanece igual, independente aí do tempo que ela fique ali misturada com o mineral? Depende de cada produto disponível no mercado. Hay tecnologías, sobre todo las leveduras que están terminadas a muy baja porosidad, demoran más tiempo en ser afectadas por el ambiente que falaste, por las premezclas vitamínicas y minerales. Cada empresa que fabrica o cada planta que fabrica leveduras tiene diferentes tecnologías de terminación. Hay algunas que tienen tecnologías de muy baja porosidad y esto hace que el producto sea más viable no tiempo. Normalmente un buen producto de levedura en una premistura mineral podría demorar 4 a 6 meses. Los mejores productos de levedura viva que están recubiertos y demás tendrían una viabilidad de perto de unos 8 a 10 meses. Pero hay una parte importante más que creer en lo que fala a las personas comerciales como yo. Hay una parte que puedes, y existe la tecnología para enviar a un laboratorio y comprobar cuánto está durando en tu producto específicamente. Hay laboratorios donde tienen técnicas de recuperación de levedura, donde pueden enviar los productores de premezclas minerales y demás los productos y determinar cuál es el tiempo de permanencia del producto en esa premezcla específica.
no puedo falar que sea un tiempo igual, porque de lo que depende mucho, más que de que sean minerales orgánicos o inorgánicos o todo, es de la humedad de la premezcla. Premezclas más húmedas, la levedura viva va a tener menos viabilidad, menos tiempo de viabilidad. Premezclas muito mais secas vai ter mais tempo de viabilidade. E um ponto que a gente discutiu muito também no evento lá ontem é que às vezes a gente... você tem uma concentração da levedura no mineral e o nutricionista estipula um consumo ali daquele lote de 23 quilos de matéria seca. E o mineral, vamos supor que tá entrando no núcleo 600 gramas e aí teria a dose do produto adequada dentro dessas 600 gramas. Só que essas 600 gramas está dentro dos 23 quilos de matéria seca da mistura. Se a vaca comer 21 quilos, você tem vai ter um desajuste de dose, né? E isso aí, às vezes, porventura, acontece muito e, às vezes, não está tendo aquela resposta específica devido a isso. Não só do produto levedura, mas qualquer outro aditivo a mais que a gente esteja entrando na dieta, principalmente no período de estresse térmico, que a gente sabe que o consumo ele já é um pouco menor, né? E um outro ponto também que eu acho que muita gente questiona é que tem que também ter uma especificidade para esse tipo de produto probiótico, que é a questão para rações que são peletizadas, né? Não pode ser esse tipo de levedura para ração peletizada, ela tem que ter uma especificidade para aguentar essas temperaturas da peletização, né, doutor Antônio? Sí, la primera parte, los cálculos sobre la dosaje tienen que ser feitos sobre el consumo promedio. Va a haber vacas que reciban un poco menos, vacas que reciban un poco más. Un producto como las leveduras vivas no va a causar problemas si se consume más, si se consume menos. Mientras estemos perto de 50 billones de unidades formadoras de colonia, que es el ingrediente activo de la levedura viva por animal por día, vamos a alcanzar un efecto óptimo. Pero se ha visto que los efectos de levedura viva comienzan desde 5 billones de unidades formadoras de colonia por vaca por día. Son menores. Entonces, si tenemos un consumo de, vamos a hablar de 4 gramas o de 6 gramas, acho que el efecto va a estar bastante similar en esa modulación. Pero siempre tenemos que calcular sobre el efecto de una media de consumo. No hay una manera más efectiva de hacerlo. Sobre todo en rebaños ya comerciales, porque en algunos lugares de América Latina donde se hace suplementación, un fornecimiento de concentrado durante el proceso de ordeña, como parte de eso, se pueden adicionar los productos a la cantidad exacta por cada vaca. Pero cuando tenemos cochos grandes donde comen los animales, hay que calcular sobre medias de consumo. Esa es la primera parte. Creo que ni tantito menos ni tantito más va a ser una diferencia en la actuación de un aditivo. Y la segunda parte, sí, hay tecnologías que pueden mantener los productos. Los productos de levedura viva son muy sensibles al calor, a la temperatura de fabricación de los alimentos. Y acho que hay diferentes tecnologías de fabricación de leveduras vivas para los procesos de peletización. Yo conozco 2 en particular. Uno es recubrir levedura viva con levedura muerta para que la levedura muerta que está fuera del producto proteja en la entrada a la peletizadora del calor y la humedad, y la levedura se mantenga viva a través del proceso de peletización. El otro proceso que yo conozco es recubrir la levedura con algunos, no sé cómo hablar, pero puede ser CMC celulosa, alguna gordura, alguna cera de abelia, y con eso va a proteger la levedura en el proceso de fabricación de alimentos. Entonces, hay tecnologías disponibles, hay productos no mercado para peletizar. La parte importante de esto es mensurar no final del proceso de fabricación del alimento, que esté presente el aditivo ahí, que esté en el alimento finalmente, que haya resistido el proceso de peletización. Y como falé, hay laboratorios que pueden hacer esa recuperación. Entonces, para que tenga certeza el productor del alimento que el aditivo está ahí en el alimento.
Não, bacana. E hoje também eu tive a oportunidade de fazer pesquisa, foi a minha primeira pesquisa de mestrado, né, que foi com o produto de vocês. Tem alguns outros efeitos aí da levedura na parte também que contribui para o estresse térmico. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, desses resultados do produto aí da levedura agindo, melhorando a condição de estresse térmico aí das vacas de leite. Acho que primero que nada, parabéns por esa pesquisa, fue muy buena. Doctor Salvati. Y acho que esa pesquisa dio como resultado ver de manera diferente por qué la levedura funcionaba en los procesos de estrés térmico. Esa modificación en las bacterias del rumen también hace modificaciones en el aporte de algunos nutrientes del rumen hacia el intestino delgado. En el trabajo sobre las leveduras y el estrés térmico feito aquí en Brasil, 2014-2015, que fue publicado, se encontró que el fornecer levedura incrementaba el paso de niacina del rumen hacia el intestino delgado. Y eso ayudaba a las vacas a enfriarse más rápidamente en los periodos de la noche. Entonces los animales tenían mejor confort en alguna parte del día porque tenían menos temperatura y estaban en mejor estado, menos estresados, menos agitados. Y eso hacía que incrementara la producción de leche. Acho que cambiar esto no es debido al aporte de levedura, porque la levedura fornecida, por ejemplo, en ese trabajo fue de 10 gramos por animal por día, sí. Y eso no incrementaría el nivel de niacina de la manera en la que lo incrementó. Entonces tiene que haber una modificación a las bacterias que están en rumen, que producen de manera natural más niacina, y esta niacina finalmente ayuda a la vaca a enfriarse. Acho que a partir de su pesquisa, hemos feito algunas pesquisas también en gado de corte en los Estados Unidos y todo, y hemos encontrado que los animales en general que reciben leveduras en periodos de estrés térmico pueden tener una temperatura corporal de hasta 1 grado menor que los animales que no reciben la levedura. Y 1 grado de temperatura corporal es un mundo de temperatura. Uh-huh. Si uno lo ve desde el punto de vista de un humano, de uno mismo, cuando uno tiene 37,5 de temperatura, uno se siente bien todavía, puede salir, a lo mejor se siente un poco cansado, una cosa así, pero si uno tiene 38,5, uno no quiere levantarse, no quiere comer, quiere estar en la cama reposando. Acho que es lo mismo para la vaca leitera. 1 grado de temperatura es un monte y es mucho confort. Entonces, los productos de levedura viva sirven en los periodos de estrés térmico como un apoyo fuerte para la vaca. Y acho que también en ese sentido, en los periodos de estrés de los animales se puede utilizar un poco más de producto. Normalmente nos indicamos de nuestros productos 5 gramos por animal por día. Acho que en esos periodos de alto estrés puedes llegar a una dosis de 10 gramos con muy buenos resultados. Entonces, no es que haya un solo dosaje. Acho que de acuerdo al estado fisiológico y a las características ambientales, puedes tener diferentes dosajes e ser muito efetivo com o produto. Interessante, só para comentar, esse aqui que me ajudou a fazer essa análise, você lembra? Leu demais, né? Nós tivemos que estudar esse kit para dosar niacina, e até para contextualizar para o pessoal, isso aí foi uma pesquisa minha de mestrado, e na época a gente já tinha acabado o experimento, e eu estava fazendo a revisão de literatura, e tinha saído muitos estudos da niacina protegida da Balken lá nos Estados Unidos, né? Um produto comercial que chama NearShure. E esse produto inicialmente era aplicado para vaca pré-parto, pré e pós-parto, porque ele ajudava a niacina a ter uma ação em reduzir mobilização de tecido adiposo, né? E ajudava a vaca aí no pós-parto imediato para evitar cetose. Mas também alguns estudos na época que mostravam a niacina ajudando a aumentar a vasodilatação periférica e ajudar a vaca a perder calor pela transpiração.
E a gente sabe que, por exemplo, é bem claro isso aí. Se a gente pegar e comparar, por exemplo, o equino com a vaca, o equino ele transpira muito. É notável, né? A vaca ela já tem, a gente não nota ela suada. Se nota é muito pouco em relação ao equino, né? E então, nesse trabalho, como a gente tinha uma pergunta que chamou muita atenção, isso também tem outros estudos na literatura, até com fungos, Aspergillus oryzae, lá até do pessoal do Arizona, mostrando redução de frequência respiratória, e a gente pegou esse resultado também, reduziu a frequência respiratória, e falou, cara, e a temperatura retal à noite diminuiu, mas quase que ela foi igual nos 3 pontos que a gente mediu, de manhã, de tarde, e de noite ela diminuiu. A gente falou, cara, essa vaca produziu mais leite gera mais calor, né, de metabolismo, e ela respirou menos. E o professor Marcos, na época, falou, não, tem que caçar uma explicação. E na época, como eu estava lendo muito esses trabalhos de niacina protegida, eu falei, cara, vamos dosar essa niacina no plasma e ver, né, só de curiosidade, pela revisão de literatura. Aí a gente comprou o kit, era um kit muito caro e não tinha chance de errar. Aí eu lembro que eu e o William fomos para o laboratório fazer essa análise, e a gente tinha uma amostra de sangue do dia quente, mais quente do experimento e do dia mais frio. Tá? E aí eu fiz a primeira do dia quente. E na hora que a gente fez, pegou o resultado, mas deu uma tendência, P de 0,10. Então, aí eu falei, cara, então temos que repetir, né? E aí eu já tinha ido para os Estados Unidos fazer uma especialização que eu fui para a Universidade de Wisconsin. E aí eu acho que foi você, o Rafael, que repetiu a segunda análise do outro dia. E aí pegou significância e foi um resultado muito interessante. E aí, assim, faltou ainda para responder, que aí não teve como a gente fazer, realmente medir a transpiração da vaca. Até nas outras sequências de trabalho que o professor Marcos continuou fazendo lá, nessa linha de pesquisa, ele passou a fazer a avaliação de transpiração, né? Que aí seria o dado final, né? Para realmente, e essa niacina aumentando no plasma, ela aumenta a transpiração, como nos trabalhos lá de niacina protegida, mas foi assim, eu não sei se você sabia a história, que a gente, por um acaso, a gente chegou nesse resultado aí. Acho que el resultado es muy interesante, no sabía la historia completa, es la primera vez que la escuto, pero sí sabía la historia de la niacina protegida como un aditivo para finalmente disminuir el estrés térmico a través del tiempo. Las otras estrategias que tienen que ver con el estrés térmico tienen que ver con mayor buferización do rumen también, sí. Mayor taponamiento do rumen, acho que es la palabra en portugués, y también incrementar un poco la densidad energética de la dieta para compensar la baja de consumo. Sí. Si está bien tamponado el rumen y hay un mayor aporte de niacina, tiene que funcionar el sistema finalmente, porque es lo que fala la pesquisa. Entonces, para mí fue un explicativo de por qué la levedura funciona en los periodos de estrés térmico, porque es uno de los periodos donde normalmente ya se consume más levedura en casi todo el mundo. Uh-huh. Entonces, acho que es una muy buena explicación y que finalmente, curiosamente para nós empresa, sucedió en Brasil, a través de las pesquisas que hicimos aquí. Sí. Y otra parte que es interesante para mí, ayer estaba oleando cuando estábamos haciendo la presentación en el evento de ONTE, hay un monte de pesquisas que ha realizado Filio en Brasil. Desde faz 15, 20 años atrás a la feita, a esta data, hemos trabajado bastante en pesquisa en Brasil, en ruminantes, en suinos, y acho que el nivel de pesquisa en Brasil es muy interesante. Tienen un poder de pesquisa muy, muy potente, muy singular, y tienen gente muy capacitada para hacer pesquisa. Gostei muito de muitos trabalhos que hemos feito a través del tiempo aquí, y creo que de alguna manera en Brasil también se desenvolve bastante tecnología, cuando menos en la aplicación de los productos. Hay una certeza de que están haciendo por los trabajos que son desenvolvidos aquí. Gosto muito de las pesquisas do Brasil. Y publican bastante.
Não, aqui a gente está num centro, até a própria Exalc, a gente tem a USP aqui de Pirassununga. Em São Paulo é um berço muito grande, né? Além da UFLA lá que a gente formou, a Federal de Viçosa, a Embrapa Gado de Leite, mas aqui nessa região, até foi um motivo da gente criar o podcast aqui, foi do grande volume de pessoas boas, né, capacitadas, pesquisadores, consultores, nesse raio aqui de 300 quilômetros, que deve ter umas 5 universidades, 6 top, fora as grandes empresas, né, que estão com sede em Campinas, sempre trazem pessoas boas, como você que está aqui hoje com a gente. E um ponto para contextualizar, eu acho que para o pessoal que está assistindo, que a vaca em estresse térmico ela está mais propensa a ter acidose. A gente sabe que a vaca ela aumenta a frequência respiratória, isso diminui a pressão de CO2 no sangue, isso vai reduzir a produção de bicarbonato, a vaca rumina menos, né? A vaca deita menos, fica mais em pé, dá problema de casco, e tudo isso aí vai juntamente contribuindo aí para ela ingere menos. Esse ponto aí que o Dr. Antônio falou é crucial. Se a gente tiver que aumentar a densidade energética, talvez seja um momento da gente adicionar mais gordura, né? Que é uma fonte aí de energia que não gera calor mais calor de fermentação. E a gente teve alguns trabalhos, né? Igual o William comentou do lance Balgard, que eu acho que foram bem disruptivos, né, Dr. Antônio? Principalmente mostrar que a parte da queda, o consumo de matéria seca, só explica aí, né, de 35% a 50% da queda da produção de leite que a vaca tem, né? Então, o resto está relacionado muito mais a esse aumento, né, da energia de mantência, principalmente aí para dissipar calor e usar a glicose como substrato, né, principal para vaca, né? Acho que en esa parte también la última parte que de todos los procesos que mencionó doctor Salvati, la parte final es que también el animal produce menos bicarbonato en la saliva y joga muito no sol por estar jadeando, no sé. Sí. Y joga muito no sol, entonces todo el sistema de tamponamiento fica débil. Entonces, cualquier cosa que sea feita para mejorar eso va a mejorar en los procesos de estrés térmico. Acho que el metabolismo, para no generar más calor del propio animal, también mudan porque durante el estrés térmico el animal no utiliza la gordura como fuente de energía, de abastecimiento de nutrientes para los tejidos, no moviliza gordura para no generar más calor, moviliza más aminoácidos, lo que falaste para producir glicosa. Entonces, todas estas mudanzas faz que al final, falabas, la disminución del consumo de materia seca en estos periodos explique un 50% de la pérdida de producción y el otro 50% es las mudanzas no metabolismo del animal para no generar más calor interno y de esa manera no tener que jogar más calor no ambiente. Y dentro de esas partes, lo que podamos hacer en los periodos de estrés térmico para mejorar un poco el consumo, taponar mejor el rumen y darle más conforto al animal, va a ser esencial para que tenga un buen funcionamiento. Afale que en México no se producciones en lugares quentes. Entonces, el estrés térmico es una constante. La única ventaja es la que você faló. Son lugares secos. Entonces, el potencial para esfriar animales es mayor que en una condición de alto calor y humedad y alta. Ahí no funciona. Pero estando en lugares secos, sí. Y creo que es donde muchas de estas tecnologías o aditivos tienen un muy buen resultado, precisamente porque ayudan a dar todo este tipo de conforto al animal. Bacana. E, doutor Antônio, a gente caminhando um pouquinho mais já para o fim, comenta um pouquinho da pecuária de corte lá no México, qual que é a raça aí que o pessoal usa mais lá, como é que é o sistema de produção, tem muito sistema de confinamento. No México, acho que el 95% del gado que va a ser abatido pasa por un confinamiento. 100 a 150 días. Y hoy en día, hasta 180, 210 días, cuando hablamos de
carne de alta calidad, de alto marmoreio. La raza, 50% es cebuino. Cebú. Nelore? No, Brahman. Brahman. Mayoritariamente. Y otro 50% es europeo. Las zonas de producción de becerro en México están en el sur de México, donde hay alta humedad y alto calor. El gado tiene que tener una base cebú muy fuerte para ser resistente. Pues se moviliza ese becerro hacia el norte, hacia el centro y hacia el norte de México, donde van a estar los confinamientos. Al igual que en la leitería, ahora los confinamientos han crecido bastante en número. Faz 26 años que comencé a trabajar. Los mayores confinamientos de México eran de 10,000 animales. Hoy tenemos cuando menos 3 confinamientos de 220,000 animales en un solo lugar. Y de ahí existen ya muchos de 100,000, de 70,000 animales, de 60,000 animales. La misma cuestión. Cada vez ha sido más bajo el lucro por animal y las personas han crecido las operaciones para tener el mismo lucro que antiguamente. Y se ha integrado verticalmente la producción de corte en México. Ya el dono del confinamiento también es dono del abatidor. Frigorífico. Y hace pacotes ya de carne al vacío con cortes. Y comercializa los cortes nobles generalmente para exportación. Envía para mercados como Japón, como Corea, como Arabia Saudita, como Estados Unidos. Y en México fica la otra parte de la carcasa para mercado nacional. Este año, especialmente la entrada del gusano barrenador, una praga del gado, ha feito que tengamos un problema serio en el abastecimiento de becerro para el confinamiento. Y ha comenzado una exportación fuerte de carne de Brasil para México. He visto últimamente en los supermercados bastante carne brasileira. Se convirtió en una opción. Y la carne de México, vamos a hablar que tiene dos... la carne de México de bovino tiene dos vertientes, dos opciones. Tienes la producción de carne muy magra, que es como para la mayor parte del consumo. Y tienes una carne de arte marmoreo que es probablemente un 7% de la producción de México. Y el precio de las dos es muy diferente en México. Falas, por ejemplo, de 1 kilo de bife de chorizo. De la carne magra estás falando como de unos $12, $13 por kilo. De un bife de chorizo de alto marmoreo estás falando de cortes de entre $35 y $50. Y creo que en el futuro la industria de producción de carne de confinamiento va a seguir creciendo mucho en México porque hay un potencial de exportación bastante fuerte. Se han buscado mercados y se ha tenido buena presencia en los mercados internacionales. Cada vez se ha exportado más. México no tenía esa vocación de exportación no pasado. Ahora creo que lo principal es poder resolver el tema sanitario. Y después de que esté resuelto, va a haber posibilidades. Cada vez más estamos utilizando el becerro leitero, el becerro holando, como materia prima para producción de carne de bovino. Antiguamente un becerro Holstein, a los 3 días de nacido, tenía un valor prácticamente 0. Los leiteros pagaban porque se llevaran a los becerros de la leitería. Hoy un becerro leitero puede costar tranquilamente $200, porque ya se ve como un insumo para la producción de carne, como una materia prima para la producción de carne. Y
Este tipo de operaciones no México solo depende del tamaño a que son criados. Son animales que llegan 14, 15 meses de edad con 450, 500 kilos y van para el abate. Y la calidad de la carne es bastante boa. Muchos lugares donde las leiterías están estabilizando en tamaño de rebaño, están utilizando programas de Beef on Dairy, de Focus, de algún tipo de programa genético para utilizar razas Angus sobre las vacas leiteras, razas Limousin sobre las vacas leiteras y tener becerros más valorizados a la venta. Entonces, cada vez este tipo de animales está más presente en los confinamientos domésticos. Acho que si quieren saber números, más o menos en los años recientes estuvimos teniendo un confinamiento de perto de 7 millones de cabezas no México por año. Y acho que el beef on dairy o el becerro de raza de madre Holanda, Friesian con Angus, cada vez tiene una participación mayor. Acho que el año pasado ha de haber llegado perto de un 20%. Ya empiezas a ver confinamientos de 80,000 animales de este tipo en México, en las zonas leiteras. Y acho que en el futuro la industria va a seguir creciendo. Tiene que resolver el problema sanitario para poder mantener su balance. Ahora un problema que estamos teniendo es que en los Estados Unidos, por cuestión sanitaria, no permite el ingreso de becerro mexicano del norte de México hacia los feedlots del sur de Estados Unidos. Y esto está movimentando el mercado de una manera rara, no normal. Porque había perto de 1 millón de animales que iban do norte de México hacia los Estados Unidos para ser finalizados, que ahora están ficando no México. Y antiguamente tenías un monte de gado que estaba entrando, que iba del sur hacia el norte de México y está teniendo problemas para movimentar por cuestiones de sanidad. Cuando se normalice todo esto, acho que la industria va a seguir creciendo, la producción de carne en México. Y con el esquema que tiene de vender los cortes nobres para exportación y mantener la otra parte de la carcasa no México, hace un buen balance de precio. Y eso va a hacer que se mantenga una sustentabilidade, uma viabilidade da indústria. Aqui no Brasil nós estamos passando por uma situação que acho que já aconteceu no México, né, que é as fazendas aumentando de tamanho, né? A gente tem algumas fazendas bem grandes que atualmente essas fazendas não estão planejando acelerar o crescimento, mas em algum momento pode ser que retome. E a gente tem pequenos e médios produtores aumentando. Esses continuam aumentando, né? Quem está bem estruturado. E aí chega nesse ponto, né, de usar o Beef on Dairy, mas eu queria entender um pouco como vocês já vivenciaram esse movimento. E assim, hoje no Brasil ainda nós temos 50% dos produtores produzindo menos de 200 litros de leite, tá? E assim, você tem uma pequena porção, que são os maiores, produzindo maior parte do leite produzido no Brasil. E eu acredito que isso vai acontecer, uma transição que é natural, né? Você precisa crescer para... Você está perdendo margem, mas você quer manter aquele faturamento... Não o faturamento líquido, mas assim, o lucro líquido, né? Então, você perdendo margem, você tem que aumentar a escala de produção, né? Mas, e aí você comentou que as fazendas do México, pensando nas leiterias, elas estão mais ou menos estabilizadas, não tem pretensão de crescer mais. Como que a gente pode, dentro desse comportamento, que eu acredito que é natural, né? Dentro do capital, é natural de acontecer isso, porque você não crescer, você vai fechar. E o outro vai te comprar e vai crescer e vai acontecer isso daí, né? Natural. Você acredita que essas fazendas que estão estabilizadas, em algum momento elas podem retomar o crescimento, ou esse crescimento ele está estabilizado? Falando em número de animais, não em média, né? Eu acredito que média produtiva deve continuar sempre buscando melhorar mais. Mas elas estão estabilizadas por causa de não ter área de produção de forragem, ou tem algum outro fator que inviabiliza esse crescimento? Preguntas interesantes, William. Acho que la principal parte es la disponibilidad de forraje.
que cada vez las facendas no México que son más rentables son las que producen la mayor cantidad posible del forraje que consumen. Y que las personas, los leiteros, han encontrado que es preferible ahora no crecer en el número de animales, pero crecer en el área de producción de forraje para ser viables no tiempo económicamente. Entonces, acho que por eso se están estabilizando. Y que en el futuro puedan volver a crecer, sí. Pero acho que ahora van a investir un poco más en las áreas de producción de forraje propias, para no depender de terceros para tener el forraje. ¿Qué pasa en este sentido, así de manera rápida? Cuando tú eres el productor de forraje, tú cuidas la calidad de ese forraje, cuidas el tamaño de partícula, cuidas la compactación del silage, cuidas esos detalles para hacer un buen forraje. Cuando compras de afuera, la persona de afuera quiere vender más volumen solamente. Y el forraje es de más mala calidad. Y acho que en México el leitero está entendiendo eso y ahora quiere investir más en producir más forraje que tener más animales. Y acho que por eso se está estabilizando el número de animales en los rebaños. Basado en esto, ¿cómo determinan cómo utilizar estos programas de beef on dairy o eso? Ahora es más fácil porque con el semen sexado, con estas tecnologías, uno puede determinar cuál es el reemplazo que precisa cada año y entonces determinar cómo va a usar, cuántos animales precisa para reemplazo, dar un margen y pues lo que fica atrás va a ser inseminado con una raza de carne. Esto también disminuye el costo de alimentación total de la facenda, porque tener menos reemplazos va a hacer un costo, un ahorro en el, vamos a hablar en el gasto de alimentación de la facenda. Y acho que por el momento esto va a tener éxito, porque ahora es más importante tener alimento, materia seca para las vacas, que tener número de animales, cuando en el pasado no lo era. Esto se va a mantener durante un tiempo. Y finalmente, dentro de esa pregunta, yo creo que una de las partes que regula bastante todo esto es el mercado de leche en polvo en el mundo. Sí. México es el mayor, así como falan mucho los brasileños, es el más grande del mundo importador de leche o de lácteos. Consumimos bastante leche y no producimos toda la que se puede, pero entra bastante leche en polvo de afuera como importación, y eso regula el crecimiento de las leiterías. Y la leche en México es un ingrediente de la dieta del mexicano que de alguna manera es importante. Entonces, mientras siga habiendo este balance del mercado, acho que no va a crecer el número de vacas en México. Y se van a mantener estos padrones de utilización de animales de leitería para producción de carne. Creo que eso es lo que da el balance final. Tem alguma limitação para a produção de forragem? Por exemplo, você comentou que grande parte das propriedades leiteiras estão em áreas desérticas ou semi, imagino com limitação hídrica, sim, chuva. Tem água de subsolo para irrigação? Como que... Es complicado hablar de eso, pero te lo voy a hablar así como lo entiendo y rápidamente. Faz 26 años que comencé mi trabajo en la industria. El agua, por ejemplo, en algunas regiones se extraía a 50 metros de profundidad. Hoy en esa misma facenda que se extraía a 50 metros, hoy se está extrayendo a 150 o 200 metros. Entonces el agua está siendo un limitante muy fuerte y con un costo muy elevado de energía para extraer esa agua. Y básicamente si quieres tener leite tienes que tener agua. Sí. No hay otro modo de tener leche. Entonces está siendo un limitante para los animales, para el número de animales, y está siendo un limitante para la agricultura.
La mayor parte de los lugares de las facendas que tienen suceso económico en México son facendas que tienen irrigación y que pueden tener acceso a agua de río, de subsuelo, de lo que tú quieras y producir 2 cultivos no año. Un cultivo de verano, un cultivo de invierno para la base forragera. Cada vez es más difícil producir sin esa base forragera asegurada. Y el agua va a ser un problema real porque concurrimos humanos y animales por ese recurso. Sí. Entonces, acho que sí es un limitante fuerte para el número de animales y para la producción, tanto de corte como de... La de corte menos, porque el corte en México, el gado de corte en México está más perto de las zonas tropicales donde hay más recursos de agua, donde hay más ríos, donde hay más agua disponible. Pero las leterías están en lugares con bajo fornecimiento de agua, por decirlo de alguna manera. Cada vez se buscan más opciones de cultivos que requieran menos agua. Ahora acho que primero fue alfalfa por silaje de maíz, ahora está haciendo silaje de maíz por silaje de sorgo. Y los cultivos de invierno con algunos cultivos como triticale, que también son bastante efectivos para utilizar el agua. El movimiento es buscar producción de materia seca con la menor cantidad de agua posible. Entonces, de alguna manera, va a ser una limitante y acho que cuando menos en mi país va a ser una limitante fuerte, la disponibilidad de agua. Y por otra parte, la cualidad del agua. Cada vez que extraes de más en bajo, el agua trae más sales, trae más factores antinutricionales, por falar así. Entonces hay que cuidar más esse recurso. E está sendo mais difícil. Isso é interessante que tem uma fazenda aqui que a gente atende e água de poço, né? E são águas muito pesadas, muito calcárias, né? pH de 9, 10, muito cálcio e isso chega a ser complicado de se trabalhar, até pensando, já estamos trabalhando com a nutrição que ela é bioquímica, vamos dizer, né? Biológica com química ali, que é digestão, né? Microbiana dentro do rumen, então... isso, de certa forma, pode trazer alguns impactos. Talvez a gente até desconheça que como que uma água dessa, que é um insumo, acredito, fundamental dentro do ambiente ruminal, impacta em toda aquela microbiota, né? Como que é essa dinâmica. Mas, assim, são pontos de... Sí, seguramente, por ejemplo, la calidad del agua es un punto importante porque el aporte de minerales, cuando es así, empieza a mudar. Você faz, por ejemplo, una dieta de preparto, donde está tratando de acidificar el rumen, de acidificar un poco al animal para después disponibilizar calcio, y hace un cálculo de balance DICAV en los animales y después ingresa un agua con alta cantidad, un agua muy alcalina o un agua que puede tener algo de enxofre y muda totalmente ese balance que está poniendo en la dieta. Entonces hay que cuidar la calidad del agua, hay que verla. Yo acho que cada vez es más importante tener más análisis de agua, de los ingredientes. Falaba el doctor Salvati hace unos instantes, tecnologías como el NIR y demás para estar formulando con mucha mayor precisión que antiguamente, que con solo tabelas de nutrientes. Pero los análisis deben de estar feitos para saber qué estamos enfrentando, porque muchas veces hay problemas en las facendas. Y todo el mundo se pregunta por qué está pasando. Y acho que muchas veces esta mudanza en las cualidades de agua y eso tienen impacto sobre la nutrición de los animales. Y hay que tener los datos precisos para poder tomar las medidas adequadas para corregir esto. Perfeito. Não só dessa parte aí de qualidade da água em relação à composição, né, o pH. A gente tem visto aí também alguns trabalhos, para leite eu não vi ainda, mas a gente já viu observações de fazenda, quando aumenta o número de lavagens no bebedouro. Tem um estudo que foi feito com gado de corte, mostrando quanto mais eles conseguiram de ganho de peso, lavando o bebedouro com uma frequência maior. E tem uma fazenda até de Passos, que um amigo nosso atende lá, quando eles mudaram de 1 para 2 vezes lavar o bebedouro das vacas de alta produção lá do lote,
puxou 1 litro de leite. O produtor atribuiu a isso, porque não mudou mais nada, né? Na mesma época do ano, ele lavava só uma vez no dia, passou a lavar 2 vezes e teve esse tipo de resultado. Mas voltando aí no gado de corte, na parte de confinamento, quais os tipos de grãos usam mais lá no confinamento e processamentos? Não sei se vocês usam lá floculação ou silagem de grãos úmidos ou reidratados. Como é que funciona um pouco essa dinâmica do uso de grãos em confinamento para terminação lá do gado de corte? Se utiliza mayoritariamente milho floculado. Floculado. Los confinamientos grandes de México tienen floculadores. 95% de los confinamientos acima de 50,000 animales tienen floculadores de milio. Finalmente lo que estás buscando es la disponibilización del almido. Y ser más efectivo en utilizar ese almido, dar más oportunidad en las bacterias o rumen de utilizar ese almido. Y hay muchos estudios con diferentes resultados de tecnologías como las que falaste. Silage de granos húmedos, floculación y demás. En México se ha optado por la floculación. No voy a falar qué es más efectivo, qué es menos efectivo. Son diferentes las tecnologías y de acuerdo a las despesas que quieras hacer. Floculación es una tecnología cara. Utiliza bastante energía. Puedes utilizar diferentes. Acho que la floculación depende mucho de la cualidad de la floculación, de la separación de los floculadores y de hidratar bien el grano previo a la floculación para tener un buen proceso y una buena disponibilización del almido. Y ahí pues acho que el periodo de adaptación de los animales es esencial para que den un buen resultado en el confinamiento con este tipo de grados de alta disponibilización de almido. Y para mí, en lo personal, gosto mucho de los lugares donde utilizan un poco de maíz floculado, un poco de maíz moído, la misma ración. Y algún otro tipo. Ahora hay productos de milio extruido que hacen que tengas 3 diferentes tasas de degradación o rumen del almido. Y cuando sucede esto, acho que el padrón de fermentación es más estable y entonces puedes tener mejor producción. Entonces acho que esas combinaciones son interesantes. Es más difícil la logística de un lugar, pero son interesantes. Y para mí el periodo de adaptación, te voy a explicar, porque en México falé que en el sur de México es donde se produce el becerro. Y ese becerro va hacia el centro o hacia el norte de México. ¿Qué significa esto? Becerro que va del sur hacia el centro de México va a demorar 48 horas de transporte. Y el becerro que va del sur hacia el norte puede demorar hasta unas 72, 80 horas de transporte. Son animales que llegan a los confinamientos muy estresados. Algunas veces puedes falar 20% de morbilidad con 10% de mortalidad. No es tan difícil de encontrar por esta movimentación. Entonces los periodos de recepción, los primeros 21 a 28 días no lote de engorda y intentar reforzar el sistema inmunológico de los animales son esenciales para tener viabilidad. Si vas al costo del becerro, perder el 20% de los becerros, perder el 10% de los becerros o incrementar tu costo de medicinas, es muy elevado el costo de producción. Entonces, acho que todo tipo de tecnologías que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico de los animales en ese periodo de inicio van a ser bien recibidas. Acho, por ejemplo, que el uso de minerales orgánicos en ese periodo de 21 días es una forma de mejorar respuestas del sistema inmune. Muchos minerales
como selenio orgánico, como cupro, como zinco, están relacionados con el sistema inmune, son parte de las enzimas del sistema inmunológico. Y acho que su utilización en esos primeros 21 días es boa, como una buena parte de la tecnología. Acho que hay opciones de inmunomoduladores que mejoren respuestas del sistema inmunológico. Ahí puede haber leveduras, paredes celulares de levedura que mejoren esto. Hay algunos otros componentes, algunos otros posbióticos que mejoran también la calidad de la microflora del tracto digestivo y que son importantes utilizarlas como preventivos. Una vez estabilizado el gado en ese proceso y bajando la incidencia de problemas sanitarios, acho que ya es más fácil el resto del periodo de confinamiento cuando la primera parte está bien feita. Es igual que en la vaca leitera. Si la primera parte de la producción, de los 21 días antes del parto a los 21 días após do parto, hace un buen trabajo, después la vaca es más fácil que permanezca con buena producción y se pueda reproducir. Sí. Acho que es la misma cosa en el ganado de corte. Bien feito la primera parte, va a dar un buen resultado. E as principais fontes de forragem lá que vocês usam no confinamento, e também comentar um pouquinho se tem chegado lá a questão dos coprodutos de milho, né? O DDG, como é que está essa movimentação no México para esse tipo de produto? Ok. Forrajes son pastos, algunas braquiárias de algunas zonas son cortadas y secajes para hacer fenos. Para o confinamento? Para el confinamiento. Silage de milio, cada vez más, como parte de la forraje para el confinamiento. También los productores de gado de corte en confinamiento están utilizando silages para estabilizar. Algunos pastos como estrella africana, cosas así, son parte del forraje que se utiliza. Palia de milio, también, como una forraje de poco aporte nutricional, pero alto valor funcional. Sim, fibra fisicamente fibra efectiva. Físicamente efectiva, exactamente. Ontem falou un poco de eso, você, doctor Salvati. Y esas son las fuentes de forraje. Cada vez, como falei, en menor cantidad, cada vez dependiendo de mayor cantidad de ingredientes. DDGs sí se utilizan. Acho que cada vez está entrando más la valorización del valor nutricional. Acho que la utilización de los DDGs tiene que estar directamente relacionada con el precio de un milio. Es parte de un milio que no fue utilizada y tiene que tener un valor relativo a los nutrientes que están ahí. Acho que una fuente de buen DDG puede ser interesante, sobre todo cuidando la cantidad de gordura presente en el DDG. Hay algunos con alto teor de gordura, 20%, hay otros con 6%. Para el gado es mejor 6% de gordura que 20%, para evitar problemas no rumen. Y la consistencia de ese DDG es importante. Hay lugares donde se procesa el milio, donde hay disponibilidad de granos húmedos de milio, no sé cómo falan aquí en Brasil, así como wet distillers grains, no sé cómo se WDG, ¿sí? O pessoal usa WDG. En este tipo de ingredientes hay que ver cuánto se puede almacenar no confinamiento para no tener más de 7 días de abastecimiento o hacer un buen ensilado de estos productos también para que puedan ficar más tiempo. Sí se utilizan bastante. Hay menos que en Brasil porque México no produce tanto alcohol como Brasil o como los Estados Unidos, pero hay disponibilidad y llega bastante de DDG de los Estados Unidos. Entonces sí utilizamos bastante subproductos como esos y otros de la industria de la panificación, de procesado de feito de farinas de trigo, cosas así, llegan para o feedlot. Acho que cada vez la producción de gado de corte tiene que ver un poco la utilización de subproductos para mejorar o costo o viabilidad económica, porque hay muchos subproductos que el gado puede utilizar y que pueden ser una fuente de aporte de nutrientes. Y
finalmente todo depende de la economía. Tener un buen precio de producción es más importante. No México faz algunos años el precio del becerro era, por falar de alguna manera, muy barato y el precio del gado gordo era muy elevado. Entonces, cuando você compraba ya había un diferencial en los kilos de becerro que había comprado que eran parte de la utilidad. Ese diferencial cada vez está más pequeño. Cada vez el becerro cuesta más dinero y el gado gordo el gado acabado no incrementa tanto el precio. Ese diferencial es más bajo, que cada vez hay que ver más la eficiencia en el confinamiento para aumentar la viabilidad económica de la operación. Bacana. E prometo que a última pergunta. Venga. Gosto de venir no Brasil a platicar. E você tinha comentado da parte de problema sanitário, né? Da cria. Quais os principais problemas sanitários lá que vocês têm aí no gado de corte, que inviabiliza, às vezes, aí a ida desse bezerro para os Estados Unidos, que prejudica a pecuária de corte lá no México? No México, la parte norte do México tenía un estatus libre de muchas enfermedades y era una barrera sanitaria. Los estados de México perto a los Estados Unidos eran los que tenían la capacidad de exportar el becerro hacia los Estados Unidos. Perto de 1 millón de animales cada año migraban do México hacia los Estados Unidos para ser finalizados lá. Ahora, con la entrada de este tipo de problemas sanitarios como el gusano barrenador, no sé cómo fale eso en portugués, pero es un animal una larva de una mosca que entra en la herida del animal y faz un buraco grandón ahí para comer. Y ese problema había sido erradicado de México por ahí de los años 40, 1940, ahora reaparece por mucha movimentación de ganado do sur, del sur de México, o sea, de Centroamérica hacia México, que estaba siendo finalizado no México y poco control sanitario. Entonces ahora está volviéndose a un control fuerte sanitariamente para evitar estos problemas. Se está tentando hacer un control de este problema sanitario y ahora depende más de las variaciones que hace el gobierno de Estados Unidos en cuanto al estatus sanitario para dejar que el ganado mexicano vuelva a entrar en los Estados Unidos para ser finalizado. Y acho que ahora el gobierno mexicano está poniendo regulaciones sanitarias para poder importar ese ganado y tener los cuidados para no producir problemas sanitarios. Eso va a hacer que el flujo de ganado sea más, por decir así, más sano. Que no exista problemas sanitarios fuertes, sino que esté bien regulado y esté bien cuidado. Y con eso acho que va a ser menos problema, una parte. Los problemas del confinamiento mayoritariamente son respiratorios y garrapato. No es que el gado no esté acostumbrado a eso, pero cuando tienes confinamientos grandes, problemas logísticos para el fornecimiento de alimento y todo, cualquier problema se potencializa. Entonces, acho que los principales problemas no confinamiento en los primeros días en México son problemas respiratorios y en los lugares perto do litoral, bastantes problemas de garrapato que se incrementan cuando llega el ganado no confinamiento. Y esto hace que precises de muchos lugares no México se está teniendo ya una sanidad individualizada de los animales. Cuando llegan no confinamiento y vayan del transporte, se hace una medición de temperatura y los animales que ya dan positivo una temperatura elevada y además se empieza a hacer un protocolo de trato individualizado y con la intención de reducir estos problemas sanitarios.
Entonces, acho que cada vez eso va a mejorar más. Y finalmente, cada vez se pone más atención en el proceso de adaptación del gado, utilización de electrolitos, utilización de probióticos y leveduras para acelerar la adaptación del rumen a las nuevas condiciones. La disponibilidad de forraje va a ser complicada. Cada vez hay menos forraje, es más difícil tenerlo. Entonces se tiene que ver opciones de optimizar este forraje en el confinamiento de gado de corte. Sé que no es una fuente de nutrientes, que es una fibra funcional, pero tiene que optimizarse de alguna manera por disponibilidad menor cada vez. Uh-huh. Y finalmente tenemos que cuidar bastante la consistencia de la dieta. Falé de usar subproductos, pero no puedes utilizar subproductos que van a estar disponibles 10 días y sacarlos de la dieta. Tienes que buscar un abastecimiento uniforme, que permita tiempos longos de fornecer los productos. Show! Tivemos uma aula aqui de pecuária do México. Muito bom. Bom demais, doutor Antônio. Só agradecer sua presença aqui, trazer sua experiência tanto do México como internacional. Acho que deixamos uma mensagem, produzimos um conteúdo aí de alta qualidade para quem quer conhecer um pouco aí da pecuária do México. Ainda não tive, você também não, né, oportunidade de ir lá para conhecer. Acho que é um país aí que deve ter muitas similaridades aqui, pelo menos que você comentou, com o que a gente vive aqui no Brasil, no tocante a estresse térmico. Seria bacana lá para vivenciar um pouco aí disso aí que você comentou. E é isso, agradeço aí pela oportunidade de vir aqui e estar com a gente aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento. E vou passar aí a palavra para o William e a gente deixa aí para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Muito bom, doutor. Obrigado aí pela presença, tá? O que depender da gente aqui do Track and Field também, de colaborar de alguma forma, a gente está aqui para isso e a gente gosta de gerar conteúdos bons, então trazer, é um momento para a gente aprender aqui também e a gente gosta de compartilhar o aprendizado que a gente tem, então obrigado por fornecer isso aí para a gente, para nossa audiência aí, e até, assim, bem interessante, né, porque assim, algumas atividades vocês já passaram por um cenário que nós vamos passar, estamos passando, eu diria, então isso é legal de ver e tentar pensar, né, coisas que a gente pode se posicionar diante disso daí. Então, obrigado aí por todo o conhecimento compartilhado e deixo a palavra com você aí para dar um alô final pro pessoal e também divulgar vocês aí através de nossas redes. Fique à vontade. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. E acho que há uma crescente interés no mundo inteiro por dar sustentabilidad a la producción. Hay muchas opciones de tecnología. Creo que hay una buena disponibilidad de tecnologías y hay que entender cuáles son más rentables para una operación y cómo aplicar cada una para que ser efectivos. Y cada vez en el mundo el consumidor demanda productos que él quiera utilizar, que él perciba que son sanos. Y las tecnologías naturales, como uso de probióticos, de levedura, son una opción ahora bastante viable, con bastante rentabilidad, para dar un producto final que sea de la calidad que las condiciones de producción que el consumidor demanda. Entonces hay que ver cuáles son opciones de tecnología, hay que avaliarlas y no final utilizarlas de manera adecuada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e disfrutaria muito no futuro poder retornar muitas vezes no Brasil e quedan de alguma maneira convidados William e Dr. Gustavo para ir ao México um dia que quieran. Podemos recorrer lá algunas operaciones pecuarias de leche ou de corte e que vean cuáles nossos sistemas de produção. Não, será uma honra. Muito obrigado.
Pessoal, é isso. Agradeço aí a presença de vocês. Fiquem com Deus. E não esqueçam aí de acompanhar a nossa página. Não esqueça aí de curtir esse conteúdo para chegar para mais gente, compartilhar e seguir aí o nosso canal. Tá bom? Até o próximo episódio aí. Um abração. Valeu, um abraço. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safri, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.